noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el Canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en redes sociales, en señal abierta, en Bogotá, en Cundinamarca, en varias ciudades del país, fuera de Colombia, donde nos reportan sintonía. Gracias por estar con nosotros. Esta semana, en las últimas horas, se conoció un atroz asesinato de una menor de edad en el municipio de Chía, cerca a Bogotá, que ha vuelto a poner sobre presente la violencia contra los niños, pero también hemos conocido casos de denuncias de maltrato a mujer a lo largo de este año, que también queremos esta noche profundizar, analizar qué hacer, qué puede estar ocurriendo en la sociedad colombiana por estos brotes de violencia en contra de los niños, en contra de las mujeres, y para eso vamos a hacer hoy un análisis sobre este tema. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes, especialmente los habitantes del municipio de Chía, de Cundinamarca, que no salen de su conmoción por el asesinato de esta menor de 4 meses de edad que fue raptada por su padrastro, por un hombre identificado como Alexander Ospino, de 31 años, quien había sido pareja sentimental de la madre de esta bebé. Se la lleva de la casa en Chía y luego de una labor muy ardua por parte de las autoridades, 72 horas después, es encontrado este sujeto, quien confiesa el asesinato de la menor. Incluso llevó a las autoridades al sitio donde la sepultó. Va a ser procesado por la justicia por los delitos de homicidio agravado, de secuestro agravado, y muchas voces reclaman también que lo sea por feminicidio, pero no es el único caso, Yesid, que esta semana nos ha dolido enormemente, también el de una mujer aquí en Bogotá, en el noroccidente de la ciudad, y su hija de 12 años fueron asesinadas por la expareja sentimental de esta mujer. Un hecho que vuelve a enmarcarse dentro de esos crímenes contra las mujeres por su condición. Otro feminicidio esta semana en la ciudad de Bogotá. Esta noche en los estudios de Canal Capital nos acompaña la periodista, exconcejal de Bogotá y actual consejera presidencial para los temas de la mujer y sobre todo defensora de los derechos de los niños desde hace muchos años, Marta Ordóñez. Consejera Marta, buenas noches y bienvenida a Canal Capital. Muchísimas gracias. Estaba ahora pensando, ahora que los veía a ustedes saludando y haciendo pues la presentación del tema de esta noche en este programa, que siempre que pasan estas cosas tan terribles, tan dolorosas, tan indignantes, no encontramos la explicación de qué es lo que hay en los seres humanos para hacer semejantes barbaridades, ¿verdad? Y yo pensaba, siempre nos sentamos en esos momentos tan crueles y tan difíciles. Ojalá algún día nos sentemos para abordar que ha cambiado esa cultura violenta, ¿no? Esas costumbres de tanto maltrato, de tratos crueles, humillantes, denigrantes, porque eso es lo que nos está haciendo daño infinitamente, como familias colombianas, como sociedad, como seres humanos, y pues sí, esa es la realidad cruda, triste, fuerte, y necesitamos que no haya impunidad y necesitamos que se investigue como se tiene que hacer y que los entes competentes le pongan celeridad al asunto, porque necesitamos saber qué es lo que pasa, pero sobre todo que se proteja a los otros niños, niñas, adolescentes, mujeres, y que podamos avanzar en estos temas de justicia. Marta, usted ha estudiado durante muchos años la violencia contra los niños. Hoy es la consejera presidencial para los temas de la mujer. El tema de los niños le corresponde al ICF, pero le pregunto más por su larga experiencia en el tema de violencia infantil. ¿Cómo analizar este hecho tan cruel que ocurrió en el municipio de Chía? ¿Qué análisis hace usted de la situación? Son muchas cosas, ¿no? Pero es esa violencia que les acabo de mencionar, la que hace tanto daño, pero hay un tema de salud mental de fondo también ahí, ¿no? Muy importante asumirlo y avanzar en ese tipo de cosas porque no es normal. No es normal que ninguna persona, ningún ser humano, así sea el padrastro, así sea un vecino, así sea un amigo, así sea alguien que quiere desquitarse de esa familia o de la mamá de la bebecita, porque ahí no hay nada en contra de la bebecita, porque es una bebecita. Claro. Pero miren qué curioso que el forensis de medicina legal, cada vez que el doctor Valdés, el director, entrega las cifras, siempre está desde cero. Es que a los niños y a las niñas se les maltrata apenas nacen. Y les voy a decir algo, y en algún momento estuve investigando ese tema con un médico de la Universidad Nacional que había avanzado bastante en esto, y es que hay hasta maltrato gestacional, ¿no?
A los bebés y a las bebecitas se les maltrata desde que están en el vientre de la mamá. Entonces es absolutamente doloroso y nos impacta como sociedad, pero lo que tenemos que hacer es reflexionar, ¿no? Reflexionar y mirar qué es lo que podemos hacer. Nunca quedarnos calladas o callados, siempre reaccionar, siempre acompañar cuando vemos que hay una posibilidad de algún tipo de maltrato, de violencia, de lo que sea. Porque a veces la persona que lo está padeciendo pues no es capaz, tiene muchos temores, mucho pánico y no se atreve a denunciar, pero el entorno sí. Entonces los vecinos, los familiares, los amigos, compañeros de trabajo inclusive, tienen que denunciar. Así sea una denuncia anónima, pero podemos salvar vidas cuando actuamos, cuando denunciamos, cuando pedimos orientación y acompañamiento. Mire, hay un dato de medicina legal que tenemos aquí registrado que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017 fueron asesinadas 20 niñas entre 0, como dice la consejera, y 9 años. Además se registraron 5.306 denuncias de abuso sexual contra niñas en ese mismo rango de edad, 590 más que en el mismo lapso de 2016. Consejera, en este caso, volviendo a este caso puntualmente que nos estremece, aquí hay un hecho que revela una situación compleja, aparentemente de celos, entre la mujer, la madre de la niña, la señora Judith Pereira, y este hombre, Alexander Ospino, el confeso secuestrador y asesino de la menor, que quiere de alguna manera hacerle daño a la madre de la niña. Y como tantas otras veces ocurre cuando la mujer, en un ejercicio de empoderamiento, porque es la libertad que tiene, dice no más a una relación, los hombres acuden a hacerle daño a sus propios hijos incluso, pero sí, también en la mayoría de las ocasiones a los hijos de ella. ¿Eso cómo podría evitarse? Denunciando, pidiendo ayuda. Miren que hay casas refugio, ¿no? Hay hogares de acogida. Cuando la mujer empieza a recibir esas amenazas, nosotros a través de esta línea que promovemos siempre en todas las entrevistas, que es la línea 155 y que atiende todos los días de la semana, 24 horas al día, los días más críticos, fines de semana, vacaciones, festivos, por ejemplo, en las tardes, 6, 7, cuando entra la noche, también se dispara, se aumenta la violencia intrafamiliar y violencia contra mujeres y niñas. Allí nos llegan muchos casos así. Entonces los efectivos de la policía que atienden la línea, que han sido capacitados por la Consejería para la Equidad de la Mujer, siempre dicen que ellos están seguros, que están convencidos además que han logrado prevenir feminicidios, ¿no? Porque hay mujeres que llaman para averiguar la ruta, pero resulta que están siendo amenazadas y apenas llega el cuadrante es posible salvarles la vida. Entonces, sí se puede prevenir cuando hablamos, sí se puede prevenir si a la mamá de la bebecita este señor en algún momento la amenazó y le dijo que le iba a hacer daño a su hija para desquitarse de ella, o que si no seguía con él, o que cualquier cosa se vio, es posible haberle salvado la vida si de pronto ella o las personas que lo escucharon ponen en conocimiento de las autoridades. Es decir, pero de pronto no lo dijo. Ninguna amenaza debería ser no tenida en cuenta, consejera. No, todo puede ser de alto riesgo. Ahora, recordemos que antes se presentaba mucho más que cuando una pareja pues terminaba la relación y de pronto él o ella decían que se iban a quitar la vida, pues lo están diciendo sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, ¿cierto? Pero ya cuando la amenaza viene porque intentan, o a veces la gente no lo toma en serio. Y resulta que sí puede haber muchas cosas y como les digo es un tema también de salud mental. Entonces siempre que escuchemos ese tipo de amenazas tenemos que llamar a pedir orientación, una medida de protección. Le estamos haciendo seguimiento ahorita allá detrás de cámaras antes de empezar hablábamos sobre ese tema, ¿no? El PMU, el puesto de mando unificado, para saber cómo se está atendiendo a las víctimas, ¿es efectivo o no está funcionando? ¿Sí? ¿Se les está revictimizando? Si eso está ocurriendo es gravísimo. Y el funcionario o la policía, que es el primer respondiente casi siempre ante estas situaciones de riesgo y de violencias, ¿le está creyendo a las víctimas? Porque si no se le cree, delicadísimo, sí, porque la exponemos. Marta, una pregunta. Siempre se ha hablado, cuando ocurren estos casos, se vuelve a poner sobre el tapete el tema de la cadena perpetua para aquellos que cometan violencia contra los niños, los asesinos, los violadores de niños. Usted, a lo largo de muchos años, incluso se ha manifestado en contra de ese tipo de medidas
de tipo penal. Me acuerdo de los debates que usted sostenía con Gilma Jiménez, que en paz descanse, gran defensora del derecho de los niños, que nos hace mucha falta, sobre ese tema. ¿Cuál es su posición hoy sobre el tema? ¿Ha cambiado? ¿Usted sigue creyendo que no es necesario ponerle cadena perpetua a los asesinos de los niños? ¿Cómo ve usted? Yo hice parte del comité promotor de la cadena perpetua y yo salía con Gilma a buscar las firmas, y todas esas firmas que se entregaron en su momento y en la presentación que se hizo oficial del tema y los comités que hacíamos inclusive en el búnker, en la Fiscalía General, yo lo acompañé. Lo que siempre he dicho, igual si existe, pues ojalá. Sí, porque una persona que hace un daño de estos, que le quita la vida, la integridad, que viola, que secuestra y que le hace un daño terrible a las niñas y a los niños de nuestro país, pues debe recibir la máxima condena, la que sea, pero tiene que ser la máxima. Aquí lo que no puede haber es impunidad, ¿cierto? Y aquí lo que no puede haber es indiferencia de nadie, ni de los funcionarios, ni del sector justicia, ni del sector salud, y muchísimo menos de la sociedad colombiana. Entonces, ¿cuál era mi inquietud en ese momento hace unos años? Y es que de pronto llegaran los familiares a intentar llegar a acuerdos, porque casi siempre es el papá, es el padrastro, es el tío, es el hermano, es el primo, es el abuelito. Entonces, que no se llegara a intentar tener algún acuerdo con esa persona y no se denunciara. Esa era como mi inquietud. Sí, porque eso ocurre muchísimo. Entonces, esa era como más como el temor, sí, que yo siempre he sentido, que de pronto entre las familias, porque piensan, uy, se va a morir o se pudrió en la cárcel. ¿Y ese tema de cadena perpetua en qué está hoy legalmente, Erika? Hemos visto muchos intentos para que esto surta efecto, Marta, ¿en qué está? No se ha podido avanzar. No se ha podido avanzar. La verdad es que ahora recientemente se quería someter al referendo, pero finalmente no se dio ese escenario. Sí, ahora ella aspira al Congreso, he visto algunas vallas y demás, pero consejera, este hombre, y volviendo al caso puntualmente de Alexander Ospino, que ya ha sido imputado por la Fiscalía. ¿Cuántos años tiene ese hombre? 31 años. Porque si le dieran 50... Son 81, es prácticamente una condena perpetua. No tiene derecho a ninguna rebaja, ¿no? No, claro, por homicidio agravado y secuestro agravado. Por ser niño. Es una menor de 18 años. ¿No le deberían también imputar feminicidio? Feminicidio, que es evidentemente uno de los logros. Juliana Zamboni, claro, uno de los logros recientes, que es elevar las penas a partir de la ley Rosa Elvira Celi, que fue esta mujer que 3 años, infamemente fue abusada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá. ¿No sería un mensaje muy importante para todas esas personas que alguna vez acarician la idea de cometer un asesinato de este tipo? Es muy importante, pero es que lo curioso es que miren que hay ley Natalia Ponce, está la ley para el tema de los feminicidios, y todas las que existen, porque el marco normativo es robusto, es completo, pero miren que estos personajes que están muy mal de la cabeza, lo que pasa es que el temor que sentimos al decir que es un enfermo mental, que es un demente, es que entonces lo manden a un sitio para hacerle un tratamiento psiquiátrico y el hombre ande por ahí tomándose una pastillita, algo que supuestamente le calme la ansiedad, la depresión y todo lo que le producirá hacer semejantes barbaridades. Ese es el temor que hay, pero en realidad no puede ser una persona normal la que hace esto, tiene que haber algo por allá dentro de esos personajes, y lo más curioso es que aunque se habla tanto de todo esto y cuál sería la sanción, el castigo, las penas, los agravantes en todo esto, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Es como si no hubieran medios y como si no se enteraran de cuál es la realidad y qué es lo que existe realmente para sancionar o para castigar a los personajes que hacen esta clase que cometen estos delitos. En medio del profundo dolor, irreparable dolor de la mujer madre de esta niña, consejera, ¿qué le recomienda usted a esta mujer? ¿Qué debe hacer ella? ¿Qué brinda el Estado para una víctima de un delito tan atroz? Todo está dado para que se haga justicia. Esperemos que se haga, ¿cierto? Pero además a las víctimas también, familiares, a la mamá, a los familiares, a las personas cercanas, hay que ponerlas en tratamiento. Eso es muy importante. Yo no sé si hay otros hermanitos, pero si hay primos y personas en la familia menores, pequeñitos, eso no se puede dejar así, porque ¿cuál es el mensaje que se les está llevando? Desde la consejería, llevando? por ejemplo, a una mujer víctima de este delito tan cruel, ¿qué se le ofrece? ¿Qué acompañamiento? Las acompañamos, pero lo que hacemos es remitir a los entes competentes realmente.
Miren que el caso denunciado hace 2 días en una emisora, en un noticiero de radio, no sé si escucharon el caso de Barranquilla, una señora que el presunto victimario maltratador es un concejal de la capital del Atlántico. Entonces, pues yo la busqué, me comuniqué con ella. Yo trato siempre de hacer esto, pero si las víctimas llegan, pues también las acompañamos. Lo que pasa es que no tenemos esas funciones, pero sí remitimos a Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a Fiscalía General de la Nación, a Medicina Legal, a quien nos toque, al ICBF en el caso de niños y niñas y adolescentes, porque eso es lo que podemos hacer realmente. Nosotras somos el ente rector de la política pública de equidad de género en el país. Ayer, por ejemplo, lo que hicimos fue entregar ante la sociedad civil, organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres, entregar una evaluación que se acaba de hacer, participativa, es decir, con ellas también para que sean quienes evalúan, ¿no?, esa política pública durante 3 años. Me refiero al COMPE 161 y ahí es donde están todos esos ejes, donde está el tema de educación, de cultura, el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, donde está esta línea. La 155, la línea 155. Puede marcar cualquier persona desde su celular, sí, desde cualquier parte del país, sí, y en esa sí. línea, ¿qué tipo de atención se brinda? A ver, ahí siempre están los funcionarios de la policía que han sido capacitados por nosotras en la consejería en todos los temas, ¿no? En esas políticas públicas, en el marco normativo, la ruta, sobre todo la ruta, el acceso a la justicia, al sector justicia, pero al sector salud primero, ¿no? Y después ahí eso van de la mano. Pero, ¿y qué pasa con la línea? Que como es un convenio entre la Presidencia de la República y la Policía Nacional, entonces nos acompañamos mutuamente, y recibimos la información todo el tiempo. Y la ruta la línea siempre tiene funcionarios de la policía o policías efectivos de la policía. Tiene que haber siempre un jurídico, ¿no? Tiene que haber siempre una persona, pues, de salud, y es muy importante que siempre en cada turno mínimo esté una mujer, porque lo que menos quieren las mujeres víctimas de tantas violencias es contarle sus cuitas, sus problemas, la vulneración de sus derechos a un hombre porque ha sido víctima de un hombre. Entonces hay que tener siempre una mujer. La línea 155 forma parte, consejera, como de esa hoja de ruta que se ha venido diseñando precisamente para atender a las mujeres víctimas de violencia, pero usted habla de una evaluación. ¿Cómo nos va? Porque es que, visto lo visto, cuando conocemos este tipo de casos tan dolorosos, especialmente me refiero al de la mujer asesinada en Suba, una mujer que ya había sido agredida días antes por su asesino, que había ido a su casa, que había destrozado los vidrios, llegó la policía se lo lleva, lo coloca a disposición de un juez que lo deja libre. Y este hombre, ¿qué es lo que hace? Sale nuevamente a las calles y va a buscar a la mujer, la asesina y asesina también a la hija de esta. Entonces uno dice, ¿estas hojas de ruta sí funcionan realmente? Ahí lo que estamos mirando con los puestos de mando unificados, con los PMU, es precisamente eso, ¿no? Las medidas, pues la atención que se recibe inicialmente. Y recuerden que nosotros hicimos, y yo creo que en otras entrevistas las hemos hablado, porque hicimos el lanzamiento hace un buen rato, pero me refiero a esto, al estudio de tolerancia social institucional de las violencias contra las mujeres. Y ahí nos rajamos, ¿no? Porque como institucionalidad lo estamos haciendo bien. Los funcionarios o servidores públicos están siendo capacitados, pero cuando llega una mujer víctima de violencia sexual, entonces, ¿por qué están reaccionando? Y le dice, ¿y usted llevaba ese escote? Eso ya lo habíamos hablado. Sí, claro. ¿Y usted por qué lleva esa falda tan corta? ¿Y usted por qué después de salir de trabajar o de estudiar a las 9, 10 de la noche se mete debajo de un puente o por un lugar tan oscuro? Usted se lo buscó. La revictimización de la víctima. Claro, y entonces ya empiezan a O sea, hacer está sentir a la víctima estructura culpable. institucional, pero falta mucho, Marta, en el tema de que las personas tomen conciencia de cómo atender ese tipo de casos. Las herramientas las tenemos, yo por eso ando con esto todo el tiempo. Bogotá tiene una muy buena institucional en ese tema. Usted como concejal promovió toda clase de acuerdos. Dejé 9 acuerdos de ciudad. 9 acuerdos. Sí. ¿Están funcionando correctamente? Pues lo que pasa es que si uno no está allá,
pues es muy complicado hacerle seguimiento y hasta control al tema. Pero en el caso de Bogotá, para la atención a la violencia contra la mujer, contra los niños, ¿cómo está la ciudad? A mí me gusta, ¿saben qué? Que hay algo que yo dejé para Bogotá, que es la personería delegada para estos asuntos de mujer, de infancia, de personas con discapacidad. Y Hani Halal, que es la personera delegada, hemos coincidido en varios espacios y la noto muy comprometida y con esta camiseta puesta, y eso me da la tranquilidad, porque recuerden que finalmente las víctimas de la edad que sea necesitan ese acompañamiento del Ministerio Público para garantizar cuando se les vulneran todos esos derechos, esa restitución, ese restablecimiento, ese acompañamiento y sobre todo que se haga justicia y que se les proteja. Entonces yo creo que Bogotá, miren, les cuento algo, las otras ciudades piensan que Bogotá no debe ser usada como referente, inclusive con el sinnúmero de comisarías de familia que tiene, porque creen que, y esa es la percepción que hay, pero sí funciona muchísimo mejor que en los otros territorios del país o regiones. ¿Pero ¿no? qué se está haciendo entonces para mejorar esas hojas de ruta? Porque vemos que hay capacitación permanente, Todo el tiempo. pero a veces uno creería, Yesid y consejera, que es un tema de sensibilidad, que hay muchos jueces, con el respeto que me merecen, señores jueces, o policías, fiscales, o funcionarios del sector salud, o fiscales, consejera, que parece que no les duele lo que le está pasando a esa mujer o a esos niños, como si estuvieran anestesiados frente a una realidad que es dolorosa en Colombia, que es la de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Sí, tiene toda la razón, pero hay una discusión sobre un tema y yo se los voy a poner a ustedes para ver ustedes como periodistas y como comunicadores qué piensan. Un funcionario, además de conocer al derecho y al revés, el marco normativo, que son sus herramientas, ¿no? Para dar las garantías, debe ser sensible a este tipo de situaciones o de violencias que sufren, que padecen las niñas, adolescentes y mujeres en el país, o solamente deben estar capacitados y tener absolutamente claro, conocedores, actualizados con la norma y ya. No, o sea, ¿ustedes creen que un funcionario debe Mire, ser uno sensible nunca o debe no perder ser? la capacidad de asombro y a nosotros Claro, así tiene que tener esa sensibilidad. No sucede, es que todos los días nosotros vemos este tipo de casos. Y como, porque se vuelven a veces tan paisaje, claro, que la gente ya queda completamente como entonces uno va a decir, anestesiados, que ya nada les duele que nada les asesinen duele. A un niño. Pero yo creo igual que ustedes, pero las expertas piensan que no. Un caso como el que ocurrió en Chía, en un país con menos indicadores de violencia y más comprometido con estas causas, moviliza sería un todo escándalo el país. nacional o lo que le pasó, de varios días, varias semanas y meses. O lo que le pasó a esta señora en Suba. ¿Cómo es posible que el juez deje libre a un hombre? Mire, por ejemplo, que el caso de Juliana Zamboni, ya prácticamente está en un perfil bajo en los medios, ya pasó, ahora está el de esta niña y así vamos, se convierten en estadísticas, de caso en caso, de caso en caso. Sobre eso, y dura 3 días. Desde el Estado, ¿qué puede hacer el Estado para combatir eso? Usted que hasta ahora desde lo Ejecutivo. Es que así no sepamos qué pasó con el victimario de Juliana, igual el Estado tiene que estar dando las garantías y se tiene que haber hecho la investigación, que es Fiscalía la que se encarga, pero también los jueces y fiscales tienen que estar haciendo lo suyo, ¿me explico? Ahora, si el victimario de Juliana está libre y nos lo encontramos por ahí en un centro comercial y está como si nada hubiera pasado, pues ahí el tema y el incumplimiento y la impunidad serían absolutamente lamentables para todas y para todos como sociedad, pero, y como todo, ¿cierto? Pero el hecho de que no esté en los medios ahorita el tema de ese señor no quiere decir que no se esté haciendo lo propio, ¿sí? Lo importante es que él esté pagando por lo que hizo. Consejera, sí, en los temas de mujer, en términos de cifras, de reportes, de denuncia de todo tipo de violencias a nivel nacional, ¿cómo está el país hoy en ese sentido? ¿Se ha avanzado? Mal. ¿Están aumentando mal. ¿Qué cifras maneja? A ver, todavía, y hace como el año pasado que hablamos, habíamos hablado de que cada 3 días en Colombia muere una mujer a manos de su pareja o de su expareja. Aquí sí intentamos analizar y profundizar, y yo le decía a Erika hace un momento también, es que hemos avanzado en qué tema, en que ya se habla de esto, era que antes no se hablaba de esto se mantenía oculto, ¿cierto? En las familias, todo el mundo, las mismas mujeres sentían pánico de que la sociedad o sus amigos o todo el mundo supiera lo que les habían hecho.
Y ahí estaba todo invertido, porque la víctima no tiene por qué sentir esos temores. El que debe sentir el temor de que los descubran qué personajes son los victimarios realmente. Pero ahora sí se habla de esto y ahora se muestran las cifras y nos impactamos. Hay personas que hacen una negación y de pronto, si están viendo que estamos hablando de esto, son capaces de decir, no quiero ir, cambio de canal y mejor me veo una novela, un reality, otra cosa, porque no quieren conocer la realidad. Pero esa es la realidad, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hemos avanzado, estoy absolutamente convencida de eso. Las cifras se mantienen, pero afortunadamente miren que este gobierno, el mismo presidente de la República ha puesto como prioridad fortalecer ese marco normativo, y cuando vamos a los espacios internacionales, la comunidad internacional en realidad dice que Colombia lo está haciendo bien y que las herramientas están, pero volvemos a lo mismo. Cuando llegamos y cuando llegan esos casos a estos servidores públicos, pero no podemos generalizar porque hay unos muy buenos y muy conocedores, muy comprometidos y hasta muy sensibles con este tema y con estas vulneraciones de derechos y todo, pero hay otros que no. Entonces ahí es cuando llegamos a ese problema en el que las mujeres o las niñas vuelven a quedar expuestas, pero necesitamos que se haga justicia y que cada uno con las funciones que tiene y desde la institucionalidad o la entidad competente en todos estos temas cumpla con lo suyo. Pero en las cifras que decía usted que estábamos ¿Cada 3 mal, días? cada 3 días Sí. muere una mujer Sí. en Colombia a manos de su pareja. o ¿Qué otro expareja? indicador de violencia contra las mujeres tenemos actualizado en Colombia que sea? No, todos. La violencia sexual está altísima. Miren, los homicidios, les voy a decir cifras de medicina legal. De 2017, homicidios contra mujeres, 940 casos, ¿cierto? Aumentaron. Sí. Homicidios de mujeres por parte de pareja o expareja, 139 casos. Las regiones pues se mantienen siempre las más grandes, ¿no? Bogotá está siempre ahí, Sí. Valle del Cauca, Antioquia. En Atlántico se presentan muchísimos, pero muchísimos casos de violencia contra las mujeres. Pero mire, me llama la atención, consejera, que las estadísticas de la Fiscalía que reveló hace unos días habla de 247 feminicidios en el país en 2017 y de 93 asesinatos por casos de violencia entre familiares. ¿Por qué la diferencia tan grande? Pero si en ya la cifras? Fiscalía lo dijo así, Sí. es porque esa es la realidad. Claro, Porque son investigaciones, basados en investigaciones. Exacto. Cuando esto llega a medicina legal todavía no puede decir si fue un feminicidio o no, porque es un caso que recibió, ¿cierto? Puede ser de violencia o lo que sea, o en este caso los feminicidios, porque ahí lo importante es la investigación y eso la hace la Fiscalía General de la Nación. Entonces es importante conocer las cifras, saber la realidad, pero cambiar la actitud. Es ¿no? que Esta no es responsabilidad solamente de la institucionalidad, gobierno. de la Claro, policía, claro. Es del que esa es Estado, la del clave. gobierno. ¿Qué O se sea, está todas y haciendo? todos. ¿Qué se está haciendo? Bueno, porque Se hace de entendemos todo. que se capacita a los funcionarios, que se intenta mejorar las medidas de protección para las Campañas mujeres, en cantidades. pero sobre todo el Educación tema de desde los sensibilización. niños. Aquí en Bogotá teníamos hace unos días una campaña que hablaba de que los hombres tienen que actuar de una manera distinta frente a las mujeres, porque es que tienen un imaginario que insiste sobre los mismos esquemas y sobre los mismos patrones, Sí. machistas, de sumisión y demás. ¿Qué se está haciendo Miren, para que nuestros hijos, que muchas son cosas. pequeños, no tengan Hay ese muchas mismo campañas, imaginario? Hay muchas campañas y la misma cooperación internacional. Esa que usted habla, yo no sé si estábamos hablando de He4She, ¿sí? Que lo que intenta es buscar esos hombres garantes de los derechos humanos Equiparar de las roles. mujeres, pero sobre todo no discriminar, pero no maltratar, pero no ser violentos, pero tienen que ser respetuosos de la diferencia. O sea, no todas y todos pensamos igual, ni actuamos igual, ni nos comunicamos igual, pero no por eso nos tienen que maltratar, pegar y hasta intentar quitar la vida o quitársela, porque es que las vuelven como un objeto, como una cosa. El tema gravísimo aquí es que cuando la mujer dice que no quiere seguir con esa pareja, sea sometida a tanta tortura, persecución, amenazas y hasta que pierda la vida. O sea, si la mujer decidió que no quiere, no quiere. Si el hombre decidió que no quiere, pues no quieren. ¿Por qué los obligan? ¿O por qué las obligan? En este caso, que es las cifras que estamos analizando, las cosifican, ¿cierto? El tema de la cultura machista, el tema del patriarcado del que tanto se habla, se mantiene y a niveles muy altos. Y les voy a decir algo, un niño o una niña que crecen en un hogar, ¿sí? Bajo un techo, donde el tema del machismo prima,
¿sí? Donde ese es el ejemplo que se le da, donde cuando la mujer intenta hablar o no sé qué cosa, ese es el mensaje que ese niño o esa niña están recibiendo que van el marido a la manda a transmitir, callar, que la anula pega, por completo. que la viola, que cuando llega borracho la maltrata a ella y a sus hijos también. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo ese niño y qué es lo que muy posiblemente repita en su edad adulta? No necesariamente. Cuando llegan al jardín, a la primaria, al bachillerato y a la universidad lo pueden estar repitiendo también. Entonces, el ejemplo y esa tolerancia y esa paz realmente empiezan en la casa. Consejera, sobre el tema de las investigaciones judiciales, los procesos en la fiscalía, las categorías de feminicidio, de violencia contra los niños, ¿usted cómo ve el actuar de los organismos que se encargan de la investigación de estos casos? ¿Avanzan rápidamente? Miren. ¿Se les da el debido cuidado y la debida atención? ¿O es cuestión de un escándalo en los medios y eso llega, Erika, Sí. a la fiscalía? Y por tantos casos en el país se pierden en medio de los A procesos. nosotros nos llegan a la oficina casos, aunque yo no atiendo eso porque no está entre mis funciones, pero como le digo, una mujer que llega maltratada y con su proceso y su medida de protección debajo del brazo, que no la escucho porque es que no, yo tengo que escucharla, la invito a un café, la orientamos así, lo mismo que hace la línea. Nosotras tenemos expertas, súper expertas en género, que han estudiado esto y que llevan años trabajando estos temas, y nos sentamos y las escuchamos y las orientamos y remitimos, como les dije al principio. Hay infinidades de comités, de mesas de trabajo. Nosotros tenemos la Secretaría Técnica de más de 20 comités. Dicen que estamos sobrediagnosticados además en el país porque tenemos claro qué es lo que pasa y en qué se está fallando y cómo tendríamos que hacer para corregir y para cumplirle, ¿sí? a esta sociedad y a las mujeres y a las niñas especialmente tan maltratadas. Todo está, el estudio de tolerancia, nos rajamos, la evaluación participativa de la política pública, lo que dice ahora que usted lo preguntó, Erika, es precisamente que tenemos que fortalecernos en eso, que estamos débiles, ¿cierto? Habla hasta de fortalecer la línea, habla de fortalecer esta consejería, de dar más recursos en todos los sentidos, habla de que el sector justicia funcione, el sector salud, que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y como sociedad también. Las alertas tempranas. Consejera, porque es que las alertas tempranas parece que no funcionan en este país, ni para el tema de las masacres, ni desplazamientos, ni tampoco tenemos muchas, frente porque a la estos Defensoría del hechos de Pueblo nos manda violencia. esas alertas tempranas, sí. Porque pues una mujer que denuncia y que advierte, este tipo me ha amenazado, este hombre me quiere matar. Ocurrió también recientemente un caso, que se me escapa el nombre desafortunadamente de la víctima. Ella había denunciado, ella había advertido, este hombre me va a matar. ¿Y la mató? ¿Y la mató? ¿Saben de qué caso me acordé? ¿De uno en Bosa, de una señora que fue a una comisaría de familia o no sé si varias entidades, pero lo que recuerdo es el número de veces que fue. Yo estaba en el Consejo de Bogotá todavía en ese momento y decían que había ido como unas 7 veces, que fue que el señor el hombre cogió a machetazos a la señora, a los hijitos, creo que se salvó un hijo, ¿recuerdan? Que tenía como 8 añitos o 9, y estaba una cuñada que venía de otro departamento a acompañarlos y también le hizo daño. Sí, eso es importante, por eso hablamos esas alertas tempranas cuando el funcionario tiene las herramientas, pero además piensa, cuando valora el riesgo, eso es muy importante y eso lo tenemos aquí en estas herramientas que fueron construidas con la Consejería y el Ministerio de Justicia. Aquí están los protocolos y está la valoración del riesgo y las entidades lo tienen y lo conocen totalmente. Esto lo hemos entregado con pedagogía y nos sentamos muchas horas y traemos comisarios y comisarias de todo el país para mostrarles cuál es el protocolo. Está en todos los medios, de todas las formas, pero necesitamos que se apliquen, que se pongan en práctica. Necesitamos compromiso. Necesitamos Sí, realmente es decir, que se ahora pongan hay en los unas- zapatos de una mujer víctima de este tipo de hechos. Erika y consejera, se viene el Día Internacional de la Mujer en un par de Sí. semanas, es decir, El 8 de nada, marzo. nada que celebrar. No, nada que Pues no, lo celebrar. que pasa es que ahí se habla más es de derechos laborales, realmente en esa fecha. Y en ese tema, ¿cómo Y está el país? en ese tema, miren que en el sector, no tengo las cifras acá, pero lo que dice
la directora de Función Pública es que se está cumpliendo. Recuerden que hay una ley que habla del 30% y el país en el sector público, en el sector, perdón, oficial, está cumpliendo y el 40 y tanto por ciento, es que no quiero decir 46, 43, 48 porque pronto me equivoco. Liliana Caballero. Liliana Caballero, es muy señalar, importante hablar con ella del tema porque está cumpliendo y en altos cargos, ¿cierto? Lo mismo queremos hacer con las empresas privadas y lo venimos haciendo con la ministra del Trabajo absolutamente comprometida con algo que se llama sello Equipares, ¿no? Y Comunidad PAR también lo está haciendo. Sí, que es para certificar a las empresas que sí están cumpliendo, porque hay una brecha absolutamente profunda en este país de inequidad laboral e inequidad salarial. Es más, recuerden que se ha hablado que si una mujer y un hombre tienen el mismo cargo, el hombre gana más, muchísimo más que la mujer, así tenga la misma preparación o ella de pronto más y tenga maestrías en Harvard y una cantidad de cosas, casi siempre el hombre gana más. Entre un 20 y un 30%. ¿Y qué hacemos ese día? Una jornada grandísima en todo el país con la Agencia Pública de Empleo del SENA. Son unas ruedas de empleo. Y lo que hacen las mujeres, y llegan a las 2, 3, 4 de la mañana con su hoja de vida también debajo del brazo, porque se les busca empleo. Y lo que yo hago desde la consejería, yo lo veo fácil, pero hay que hacerlo siempre, todo el tiempo. Pero lo que yo hago es enviarle por escrito a los empresarios, a los presidentes de las empresas, a los gerentes, la solicitud de que ese día las vacantes que tengan sean ocupadas por mujeres. Y logramos ubicar 7.000, 8.000 mujeres más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo tiene que hacer la Agencia Pública de Empleo todo el tiempo, el Ministerio y todos los que trabajan por el tema. Pero ese es un día muy importante porque una mujer empoderada, una mujer, sí, que tiene un proyecto productivo, que tiene empleo, es una mujer autónoma y que se va a dejar maltratar muchísimo menos, pero que va a poder salir adelante, que es lo importante, ¿no? Ella, su entorno, sus hijos. ¿Y ese día qué actividad especial va a haber desde la consejería? Las ruedas de empleo. Empleo. Acompañamos las ruedas de empleo. ¿Qué debe hacer una mujer que quisiera ese día obtener empleo, por ejemplo? ¿Qué puede hacer ese día? ¿Cómo la pueden llegar a escoger? En las oficinas regionales de todo el país, de las ciudades capitales, sí. Ellas van con su hoja de vida siempre. Eso se hace a una las oficinas promoción muy regionales grande en redes, en medios de comunicación del SENA. Sí, de la Agencia Pública de Empleo del SENA. ¿Empleos de todo tipo? Sí, de todo, de todo. Y entonces es una feria muy importante. A mí me gusta porque yo siempre voy a las 5 y media de la mañana ese día y me veo con las mujeres y entonces las acompañamos y los medios también van. Entonces es muy bueno porque los medios comunican y están diciéndole a las mujeres, ojo, porque este día tenemos esta oportunidad también. Pero lo que les digo, eso no es solamente ese día, debe funcionar y debe cumplirse con ese derecho, con la garantía del derecho al trabajo a las mujeres siempre. El Día de Eliminación de Violencias contra las Mujeres es en noviembre, el 25 de noviembre. Pero qué bueno que se promueva el empleo porque muchas de estas mujeres son cabeza de familia, han sido víctimas precisamente de violencia de género, de violencia intrafamiliar y ellas solas están sacando a sus hijos adelante. Sí. Consejera, somos padres, muchos, los que estamos aquí, que podemos verla, que podemos escucharla, que queremos entrar a formar parte de ese proceso que tiene que ser colectivo en Colombia, para que no sigamos criando, primero para que no sigamos pariendo, para que no sigamos criando niños, hombres violentos, hombres machistas, que demandan sumisión a sus compañeras, a sus mujeres. ¿Qué es lo que podemos hacer desde que son niños, desde que son pequeños, para que ellos tengan una visión totalmente distinta de lo que es la relación entre hombres y mujeres? Buen ejemplo. No vulneremos esos derechos, ¿no?, que nuestros hijos y nuestras hijas tienen, pero el buen ejemplo empieza en la casa, ¿sí? Yo vi hace 2 noches apenas la película, ¿cómo se llama? ¿Tonya? Sí, no la de la patinadora. Y de verdad les recomiendo, deberíamos hacer como un cineforo con eso. Es impresionante cómo esa niña empezó a recibir, la patinadora estadounidense, a recibir un maltrato impresionante desde que era muy pequeñita. La mamá se justificaba en que quería era que fuera patinadora, que no la dejó estudiar, que se dedicara al patinaje profesional para llegar a ganar muchos premios, medallas, cosas de todo, pero la maltrató muchísimo y después consigue una pareja que la maltrata y ella misma piensa que desde muy pequeñita recibió el maltrato, entonces esa figura
¿no? De la mamá protectora o algo, la maltrata porque la quiere, ¿no? Entonces porque la ama, la corrige, le da bofetadas, la destroza, la vuelve a un día le lanzó hasta un cuchillo en el brazo. O sea, en el momento de la rabia, es que ese es otro tema que tenemos algún día que hablar también y ojalá pudiéramos hablar con Isabel Cuadros, por ejemplo, la médica psiquiatra experta en todos estos temas de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Porque es un tema de salud mental, en serio que es un tema, pero nosotros tenemos que hacernos el propósito cuando venimos de familia, a mí no me tocó, pero la gente que viene de familias muy violentas tiene que buscar ayuda. ¿Cómo sanarse? Claro, porque somos superarlo para no reproducir ese ciclo de violencia. Miren estas cifras que siempre recopila muy juiciosamente nuestro periodista Ricardo Sierra. Save the Children hizo un estudio el año pasado para dimensionar lo que realmente ocurre en Colombia, es porque realmente a veces no lo miramos en su magnitud a nivel mundial. Más de la mitad de todas las víctimas de homicidios en el mundo son menores de 30 años y de las ciudades más violentas en el mundo, en este tema la gran mayoría se encuentran en América Latina, países Brasil, México, Colombia en el tercer lugar. Totalmente en este indicador de violencia contra las personas menores de 30 años. ¿Usted quiere ser un hombre he for she? Claro. No, pues claro. Dice, miren esto, la igualdad de género libera, miren, la igualdad de género libera no solo a las mujeres, sino también a los hombres, de los roles sociales preestablecidos y de los estereotipos de género. Los estereotipos de género nos hacen un daño increíble, profundo, dramático. Lo sabemos, consejera. Las mamás muchas veces somos las que le ponemos esas taras a nuestros hijos. No lave los platos porque eso es de mujeres. Es para mujeres. No vaya a arreglar la cama que para eso está la muchacha. Los hombres ya lo está poniendo pero por supuesto, por supuesto. Sí. Eso, claro, no llore, no sea una nena. Todo ese tipo de lenguaje, consejera, que uno creería que es un asunto menor, no, es de la mayor importancia porque se le va quedando en la cabeza a los muchachos y lo van, cuando son grandes, lo van repitiendo a sus hijos. Y mire que ellos, en las familias se les promueve a los hombres ser competitivos, ¿no? El tema del deporte y muchas otras cosas, y a la niña no, en la casa, y la muñequita, y los vestiditos rosaditos, y lavar los platos, y arreglar la casa, y ese es su rol, y el hombre es el fuerte, y el hombre es el que protege, y el hombre es el que trabaja, y el hombre es el que provee. Hay una cantidad de estereotipos de género que nos están haciendo mucho daño. Entonces, yo invito a Yesid, para que sea un hombre he for she. Mire todos estos que están acá en la foto. Claro que sí, con mucho gusto. Y es una campaña que se hace en el mundo entero. Cuando yo asumí, digamos, la promoción de he for she en el país, y hemos estado en muchísimas ciudades hablando del tema y poniéndole esto. Venga, pásemelo, pásemelo, yo le pongo cada vez esto. Aquí de una. Listo. A ver, listo. Pero el compromiso es que usted tiene que dar muy buen ejemplo. Claro. Yo sé que lo da, me imagino. Sí, por supuesto. Pero que es un hombre garante de los derechos humanos de las mujeres, que no discrimina y que además trabaja por la igualdad. No, aquí en Canal Capital tenemos mujeres por todo lado. Mire, nomás aquí en este panel siempre tenemos presente a las mujeres. En CSW, que es la Comisión Jurídica de la Mujer en Nueva York, con Naciones Unidas, el 12 de marzo, siempre es toda esa semana, un espacio donde como gobierno vamos a hablar precisamente de esa equidad, de esa igualdad y de lo que ocurre en los medios de comunicación en nuestro país. Tenemos un jefe de medio de comunicación comprometido con esas cifras para llevarlas. Tenemos, y un dato, aprovechando aquí la presencia de la consejera, el próximo 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, la programación de Canal Capital a lo largo de todo el día va a tratar temas de mujer, exclusivamente temas de mujer en los noticieros, en los programas de opinión, en los programas de servicio. Vamos a tener una programación muy especial, consejera, dedicados a hablar del tema de la mujer. A la mujer vista como una persona que puede ir adelante, emprender, hacer empresas. Vamos a hablar también de todos los temas de violencia. Somos capaces. Exacto, vamos a hablar de todos los temas, no solo los temas de víctimas, sino también los temas de mujeres emprendedoras que están haciendo muchas cosas por esta ciudad. ¿Sabían que hay una ley? O en la ley 1257 de 2008, que cumple 10 años este año en diciembre, hay una parte en esa ley que habla de una exención tributaria a las empresas que contraten mujeres víctimas. Es un beneficio tributario a las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia comprobada y que les bajan hasta el 200%. Es un buen incentivo para las empresas. Entonces, qué bueno que las empresas lo sepan y que lo pongan en práctica también. Bueno, se nos acaba el tiempo. Consejera Marta Ordóñez,
Su he for she. Acá está el material, compromiso total. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá. Como siempre, usted defendiendo a los niños, a las niñas, a las mujeres. Queríamos con usted tocar este tema a raíz del violento episodio de Chía, pero sabemos que usted trabaja día a día por estas causas y muchas gracias. Porque Bueno, cualquier muchísimas esfuerzo es gracias a poco, ustedes. consejera, frente a lo que hay que hacer. Todo. Los retos son enormes, pero no nos quedemos en eso, en que el gobierno haga, que hagan las autoridades. No, Todas esto y es todos. una labor de todos, que Sí. empieza desde la casa, Así es. por el colegio, el bachillerato, la universidad y el día a día. Incluso en Transmilenio, en una fiesta, en un restaurante, en todos los escenarios, usted puede mostrar, hombre y también las mujeres, que son respetuosos y tolerantes frente a la diferencia. Eso es, quedó Bueno. todo dicho ahí. Bueno, muy bien. Hasta luego, doctora Marta Ordóñez. Erika, nos vemos Querido Yesid. mañana, no, ya, el próximo lunes. Sí. Hoy jueves ya, nos vemos el próximo lunes a las 8:30 p.m. en una nueva cita con Opina Bogotá de Canal Capital para analizar y debatir un tema de alto interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.